paró por la primera tertulia del Café Gijón con Cela y con toda esta... Él se retiró de novelista cuando Cela tachó completamente su primera novela y dijo que era una birria, y entonces se metió a poeta. Y ahí Carlos Edmundo de Ory desarrolla, tienen su antología completa, su poesía completa, Música del Lobo, en Círculo de Lectores, ya está casi agotada. Falleció hace 2 años o 3 años y fue finalista del Cervantes. No le dieron, con una defensa encarnizada que hizo Caballero Bonal de la poesía de Carlos Edmundo de Ory, ¿no? Entonces, Félix Grande estaba muy obsesionado con Carlos Edmundo de Ory, solamente hablaba de Carlos Edmundo de Ory y repetía, sobre todo borracho, la anécdota esa de Carlos Edmundo de Ory, que en una ocasión él trabajaba en Correos, sacó unas oposiciones a Correos y trabajaba ahí inicialmente. Y entonces se enteró que Henry Miller en París había dejado de trabajar en la estafeta de Correos y dijo que él era escritor y solamente escritor. Entonces, justo antes, él ya había pensado varias veces dejar su puesto de Correos, entonces se mete de bibliotecario en el Parque Móvil de Madrid, de bibliotecario en una especie como el Retiro, ¿no? En un parque que había allí con bibliotecas. Entonces, Carlos Edmundo de Ory llegaba todos los días a la biblioteca de funcionario a las 12:30 de la mañana, ¿no? Entonces, tenía un jefe, que era don Olegario, que era el jefe, digamos, el intendente de él, y entonces le decía, oye, Carlos, no puedes llegar a las 12 de la mañana, porque la biblioteca abre a las 9, tú tienes que estar aquí a las 9 de la mañana como está todo el mundo. Entonces decía Carlos Edmundo de Ory, pero usted se fija, don Olegario, todas las plantas que he puesto en el primer piso. Ya. Las plantas están muy bien, pero tienes que venir a las 9 de la mañana. ¿Usted se fija, don Olegario, que se han triplicado los préstamos de la biblioteca? Ya, Carlos, pero tienes que estar aquí a las 9 de la mañana. ¿Usted se fija, don Olegario, que pinté toda la parte de arriba de la biblioteca de colores? Ya, Carlos, pero tienes que estar aquí a las 9 de la mañana. Entonces dijo esa frase que le encantaba de una manera brutal, y reía con esa risa de loco que tenía Félix Grande cuando dijo, don Olegario, ¿cómo voy a estar aquí a las 9 de la mañana si me levanto a las 11:30? ¿No? Entonces, esa era la coña plural de Carlos Edmundo de Ory, que no era un borracho, Él era un bohemio tipo Valle Inclán, de café, un raro de nuestra literatura, pero no era exactamente un borracho. Hay un ensayo maravilloso que pueden pillar por internet de Pere Ferrer que dice 3 heteródoxos españoles, Leopoldo María Panero, Carlos Edmundo de Ory y Juan Larrea, ¿no? Que eran los 3 raros, pues, de la literatura española. ¿Por qué Félix Grande estaba obsesionado con Carlos Edmundo de Ory? Todo esto va a acabar en Óscar Díaz, pero la línea es interesante. Estaba obsesionado con Carlos Edmundo de Ory porque él mantenía un concepto, que es el concepto que yo voy a mantener ahora en la presentación del libro de Óscar, que es el concepto que me encanta de joyería verbal, ¿no? De joyería verbal, de un lenguaje lujoso, un lenguaje que tuviese una adjetivación suntuosa, un lenguaje que fuese lujo y que fuese eso. Yo creo que está muy bien expresado en ese término, joyería verbal, ¿no? Entonces, Félix Grande mantenía que con Carlos Edmundo de Ory entra todo un ventarrón de joyería verbal en la poesía española. Bien, esta es la herencia de Óscar, porque sobre todo Rosa Hermética, con esa poética de un libro hermético en el contenido y simbolista en la forma, es lo que consigue. Lo que sorprende de este libro es la joyería verbal, el lenguaje lujoso que emplea, cómo el lenguaje en sí mismo construye un factotum, todo esto, ¿no? Yo creo que Óscar recoge, de alguna manera, la herencia de los novísimos. Él cita mucho a Leopoldo María Panero, cita mucho la herencia novísima, pero yo veo mucho más en la poesía de Óscar la herencia de Guim Ferrer, ¿no? La herencia de Pere Guim Ferrer. Los novísimos no deja de ser una criatura de Guim Ferrer, que se inventó Pere Guim Ferrer, lo acordó con el editor, con Castellet, y digamos, construyeron una especie de grupo de 9 poetas, digamos lo que era la modernidad en aquellos años,
y bajo estos presupuestos. Lenguaje culto, fuera la generación de la Berza, fuera la generación de la Boina, fuera Antonio Machado, fuera los poetas tal, y una poesía extranjera y extranjerizante. Eso es lo que querían ellos. Una poesía que viniese de... Cuando la literatura se quita la ropa. Quiero decir que a mí me gusta mucho la poesía de Ceferino porque no es una poesía impostada. El poeta no imposta, sino que es una poesía visceral. Él luego, como radical libre que es, también, pues, digamos, hay otras líneas de poesía que no le gustan, y lo dice claramente, ¿no? La poesía malagmeana o la poesía, digamos, de tintes culturalistas excesivos o barroquerizante, no le agrada. Y él va a una poesía esencial. Bien. Todo esto también parte, a mí todo esto me retrotrae también a un cierto primitivismo. No, pero no primitivismo en el sentido crítico o en el sentido... Lo decía hace poco Sabina. Sabina decía, yo no soy muy de Sabina, pero Sabina decía una frase que obedece claramente a la poética de Ceferino, que es, decía Sabina, hay que distinguir el erudito del sabio. El erudito es el que sabe mucho de un tema, y el sabio es el que se moja el dedo, lo pone para arriba y sabe si va a llover mañana. Eso es el sabio, ¿no? Eso es el sabio. Es decir, entonces, todo lo que es una poesía culturalista al uso de citas, de tal, de un bagaje cultural, eso es la antítesis de lo que hace Ceferino. Ceferino hace una poesía muy destilada, una poesía muy esencial y una poesía que huye de aquello que unía o equiparaba a cultura con artificio, ¿no? A cultura con artificio. Aquí hay mucha gente mayor, todos lo recordarán, aquello que decía el viejo profesor Tierno Galván. Decía, cultura es todo aquello que no se sabe. Eso es cultura. En esa poética es donde veo yo a Ceferino. En la poética de la cultura unida a la experiencia vital. Y sobre todo, una serie de puntos que voy a tratar ahora mismo. A mí me recuerdan mucho los 3 libros de poesía que tiene Ceferino contando con este, digamos, a los inicios, no luego lo que fue, de la otra sentimentalidad. Aquel invento de García Montero, Egea y Salvador. No luego en lo que derivó, sino en los principios primeros, cuando publicaron el manifiesto. Ellos hablaban de una cosa muy simple. Historia, más reflexión moral, más sujeto poético. Eso es de lo que hablaba la otra sentimentalidad. Es decir, que el sujeto poético muy metido en su tiempo contemporáneo, y muy reflexionando acerca de su tiempo, ¿no? Ese triunvirato, reflexión moral, historia y sujeto poético. Luego lo adornaron en el envoltorio con ciertas teorías de Althusser y de Freud, y luego cogieron la herencia, por un lado, de Gil de Viedma y por otro lado de Alberti, ¿no? Pero ese fueron el constructo primero de la otra sentimentalidad, reivindicando que había que desarrollar otra manera nueva de sentir y hacia otro sentimiento. Luego, a estos principios iniciales, repito, no a lo que luego fue, ya se apuntó Felipe Benítez Reyes, según Pelayo Foyo, el máximo poeta español, Felipe Benítez Reyes, Joan Margarit, Vicente Gallego, Benjamín Prado, etc. Con esos presupuestos, con un poeta muy centrado en su tiempo, muy crítico de su tiempo y muy, digamos, irónico con su tiempo. El gran, hacia dónde navega el buque de Ceferino, el gran norte del buque de Ceferino, luego lo confirmarás tú, es Eugenio de Andrade. Eugenio de Andrade, la poesía de la celebración, ¿no? Andrade encaja también, digamos, es difícil reunir aquí brevemente lo que quiso hacer Andrade. Pero sobre todo lo que quiso hacer Andrade fue, y coincide con lo anterior, una poesía elemental. Ese es el adjetivo. Una poesía elemental. Una poesía de celebración de la vida, de desprecio por el lujo, desprecio por el dinero, desprecio por la fama, y una poesía que él toma en su poética de Camilo de Pesanja. Camilo de Pesanja, el poeta portugués.
Y dice Camilo de Pesanja, a título de poética, aquello que fue la poética de Andrade. Cito textualmente: pasión por las cosas de la tierra, en su forma más ardiente y todavía no consumada. Una poesía muy de la tierra, una poesía muy de la tierra. Un borracho maravilloso, muy amigo mío, que está muy mal de la cabeza, que era celador del hospital, creo que sigue vivo, le recuerdo por los bares que me decía: estoy hasta la glotis, y se señalaba aquí, estoy hasta la glotis de Caravaggio haciéndose pajas en el jardín de los Uffizi. Ese fue un poco la herencia novísima, que todo poeta, todo poema debía estar adornado de referencias culturales, Caravaggio en el jardín de los Uffizi, no sé qué, y luego toda esa herencia, que está bien si se hace bien, como todo en esta vida, está bien si se hace bien, pero si se hace mal, recuerda un poco, a mi juicio, a este perfume de las señoronas, este perfume barato de las señoronas, de estos loros mal puestos, que bien, esta vaporada de perfume malo, que provoca el rechazo. ¿Por qué? Porque el poema, a mi juicio, se ahoga. Referencias y referencias y referencias culturalistas y tal, y nos perdemos un poco la esencia del poema. ¿Qué es lo que tú quieres contar? ¿Qué es lo que tú quieres contar y de qué me quieres hablar? ¿No? Bien, hay una cosa que sabe poca gente, pero Andrade fue contemporáneo del surrealismo y neosurrealismo portugués. Y sin embargo él renunció a hacer eso. Él no quería hacer eso. Él no quería hacer, digamos, una poesía llena de artificio y llena de relieve. Él quería una poesía que es lo que tú dices, que vaya directamente al hombre y que sea un puñetazo, que sea una sacudida, si se permite, de realidad. Una sacudida de realidad. Me asomé a los balcones vírgenes y níveos de la música. En su alma más astillada encontré sosiego para mi angustia, pero mis manos no alcanzan la cumbre de su salvación. ¿Podéis llorar? Al atardecer, la herida purulenta del mar busca mis ojos. Hay madres tristes dormitando en la arena húmeda de sus sueños. El viento de la noche limpia las impurezas más sucias del dolor.